ongitorri berriro ere Begoñako argia proiektua dela eta antolatu dugun beste hitzaldi batetara. Gaur lako gurekin Almudena García Rubio, bera da Aranzadi Zientzia Elkarteko antropologia saileko kidea. Eta, bere jarduna egiten du batez ere, gerra zibileko hilobien desobiraketan eta baita ere hilobi arkeologian. Eta gaur, azken aspektu honetako proiektu bat ekarri digu. Bienvenidas a una charla más, a una conferencia más en torno al contexto del proyecto Begoñako Argia, del proyecto que estamos desarrollando desde Aranzadi en el cementerio de Begoña. Hoy tenemos a Almudena García Rubio, ella es parte del Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Ella tiene larga experiencia en exhumaciones en torno a la guerra civil y, de hecho, alrededor de este tema hizo su tesis doctoral y también es especialista en arqueología funeraria. Y hoy el proyecto que nos va a presentar hoy, que ya nos lo va a contar, versa un poco en torno a este tema. Y, sin más, Almudena, cuando quieras. Gracias. Pues muy buenas tardes y muchas gracias a los compañeros de Aranzadi, del proyecto Begoña, por invitarme a contaros otro proyecto que hicimos en Aranzadi hace unos años y, de paso, pues ver el trabajazo que están haciendo ahí en Begoña. El proyecto Cervantes, que vamos a ver hoy, que se desarrolló en la Cripta de las Trinitarias, que es una iglesia que está en el centro de Madrid, en el actual barrio de las Letras y lo que era en su momento el casco, lo que era el centro de la ciudad. Lo desarrollamos porque había varias personas que tenían la idea en la cabeza, esto era la idea particular de dos investigadores, que cómo era posible que en otros países, por ejemplo Inglaterra, se supiera perfectamente no solo la vida y la obra de Shakespeare, sino también lo que era la materialidad que rodeaba a Shakespeare, dónde vivió, dónde actuó, interpretó y dónde murió. Y que, en cambio, a Cervantes, que es como el escritor más ilustre de las letras en castellano, inventor de la novela, etcétera, pues que no se supiera. Sí se sabe exactamente dónde fue enterrado, pero qué pasó con sus restos en el devenir de la historia del lugar donde fue enterrado, la iglesia, pues que no se supiera. A esta idea inicial pues se fue sumando gente. Por un lado, nos sumamos a Aranzadi como equipo técnico que podía llevar a cabo esa búsqueda con metodología científica actual, arqueológica y antropológica, y otras instituciones, el Museo del Traje, el Museo de Ciencias Naturales, la Escuela de Conservación y Restauración de Madrid, Universidad Complutense, etcétera. Y el Ayuntamiento de Madrid finalmente fue la institución que financió, que decidió apostar por este proyecto. No fuimos los primeros en tener esta idea. Ya en el siglo XIX, cuando en el corto reinado de José Bonaparte se planteó hacer como un espejo de lo que se estaba haciendo en París con el Panteón de Hombres Ilustres, pues hacer uno en Madrid y localizar los restos de diversas personalidades con la intención de llevarles a ese lugar. Esto finalmente no ocurrió, pero sí es verdad que hubo dos médicos y un arquitecto que fueron, que hicieron ciertas pesquisas en este sentido. En el siglo XIX, de hecho, va a ser un momento en el que se va a, como a rescatar un poco la figura de Cervantes. Cervantes, cuando murió, su obra ya era conocida, de hecho ya se había traducido a otros idiomas y había varias ediciones de algunas de sus obras y, sin embargo, murió pobre, como veremos un poquito más adelante. Y luego ese prestigio se fue como perdiendo un poco y en el siglo XIX se van a dar algunos actos como de rescatar su figura, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí son dos imágenes de Madrid, del centro de Madrid. Una es una escultura erigida en 1835, que es la primera escultura que se pone en la capital, que no tenga que ver con un noble, un religioso, un político, la nobleza, la realeza. Y luego también en el mismo convento, por fuera, la Real Academia de la Lengua va a poner una placa que ya recuerda que allí es el sitio donde fue enterrado Cervantes. Bien, unos datos
que van a ser importantes para entender un poco el proceso, ¿no?, de lo que vamos a explicar. Cervantes vive casi 70 años entre el siglo XVI y el siglo XVII y falleció el 22 de abril de 1616 en Madrid. Va a solicitar ser enterrado en este convento, ya que él tenía una relación con esta orden religiosa, con la orden trinitaria, que fue la orden que le rescató de cuando estaba preso en Argel, ¿no?, cuando era joven, que fue militar, participó en la batalla de Lepanto y bueno, cayó cautivo y estuvo 5 años preso en Argel. Y gracias a las acciones de esta orden, pues consiguió salir. Entonces tenía esta relación con la orden que, como digo, había fundado este convento de monjas trinitarias solo 4 años de su muerte, y en los textos se puede decir que entonces era un humilde portal. En esta imagen que vemos aquí, esto es la planta, no es una vista aérea, del convento en la actualidad. En la actualidad, que tiene, bueno, pues vemos la cruz, ¿no?, de la iglesia, 2 patios, esta sería la zona de clausura y esa sería la zona de la iglesia y la sacristía, etcétera. Bueno, pues cuando Cervantes fue enterrado no tenía nada que ver con esto. Era un humilde portal que ocupaba solo una parte en la misma calle, una pequeña parte. Y ahora veremos cómo evoluciona la construcción del convento y por qué eso es importante. Y por otro lado fue un entierro de caridad, ¿no?, como decíamos, porque no tenía recursos y así tuvo que ser. Como decíamos, participó en la batalla de Lepanto. ¿Esto por qué es importante? Pues porque una de las cosas por lo que pensamos que era viable intentar el proyecto es porque Cervantes tenía un físico particular que podía hacer que identificáramos sus restos esqueléticos de entre otros que pudiéramos encontrar. Y eso es debido a esta batalla en la que recibió 3 heridas de bala, de arcabuz, en el pecho y en la mano izquierda, y debieron ser unas heridas de importancia porque estuvo varios meses hospitalizado, y él al final de su vida hablaba de que tenía la mano izquierda como seca y arrugada. Y también 2 años antes de morir se describe a sí mismo en el prólogo de las novelas ejemplares como una persona de rostro aguileño, cabello castaño, dientes ni menudos ni crecidos porque no tiene sino 6, algo cargado de espaldas. Es decir, buscábamos a un hombre de casi 70 años, un hombre mayor, con poca dentición según su propia descripción, quizá algún problema de artrosis vertebral, y con este problema por el que le llamaban el manco de Lepanto. El manco de Lepanto, que no significa que le amputaran, porque se sabe que no es una amputación, no es que le faltara la mano, sino que la tenía impedida, ¿no?, como él decía, seca y arrugada, pues que sería algo más parecido a lo que vemos aquí abajo, ¿no?, una anquilosis, varios huesos fusionados y la mano en forma de garra. Bueno, con estos datos había que complementarlos con toda la información documental. Parte de la información de la investigación documental se va a hacer antes de que empezáramos y otra parte se va a hacer al mismo tiempo que la intervención arqueológica. Esto pues, hubiera sido mejor haberlo hecho todo antes, pero la financiación llega a partir de que digamos, la antropología forense es el reclamo para que esto tenga cierto interés, y entonces es ya cuando podemos también llevar la investigación documental que nos faltaba. Se van a consultar fuentes secundarias, hay mucha información, hay gente que ha escrito grandes biografías, ¿no? Veis ahí la de Luis Astrana Marín, que son 7 volúmenes, y una obra específica sobre la sepultura de Miguel de Cervantes, y luego se van a visitar varios archivos. Van a ser importantes los archivos del propio convento y de la parroquia, del barrio en el que se encuentra el convento. Bueno, 4 datos, antes de empezar con lo que es la intervención arqueológica, 4 datos que son importantes para entender lo que va a pasar después. Lo primero, el patronato de los marqueses de la Laguna. Las monjas necesitan, digamos, como financiación, ¿no?, el patrocinio de alguien. Eso es el patronato de una familia noble. Este es el segundo patronato que tienen, cuando se entierra Cervantes es otro. Y el de los marqueses de la Laguna, que empieza en 1630, es importante porque entre sus cláusulas establece que ya no se van a producir más enterramientos en ese convento, porque se reserva para la familia y para los capellanes. Es decir,
los enterramientos que se hubieran producido entre 1612 y 1630, que es el tiempo en el que se entierra Cervantes, son los que nos interesan. En ese tiempo, ¿cuánta gente fue enterrada? Pues según el libro de difuntos del barrio, de la parroquia de San Sebastián, donde está situada la iglesia, fueron enterradas 17 personas, entre ellos Miguel de Cervantes y su mujer Catalina de Salazar, y en la imagen lo que estamos viendo es en ese libro de difuntos la entrada de un sacerdote, Francisco de Santiago, que luego veréis que vuelvo a mencionarle. Por otro lado, ¿os acordáis de la imagen aérea que hemos visto del convento actual? Bueno, pues entonces era más pequeño y con el patronato de los Marqueses de la Laguna comienza su ampliación hasta ocupar lo que es toda la manzana que veíamos antes. ¿Y qué es lo que sabemos? Que la cripta antigua no estaba en el mismo lugar que la cripta que nosotros vamos a conocer, que se llamaba Bóveda, en los manuscritos la llaman Bóveda, y que se termina en el año 1697. Y por último, sabemos que al acabarse la construcción de la cripta, de la bóveda, a Miguel Ortigosa, el sacristán, se le paga por trasladar los cuerpos de la cripta antigua a la cripta moderna. Eso allí se dice, esto está escrito en el libro de gastos del convento, que dice que será pagado a don Miguel Ortigosa por mudar los cuerpos de los difuntos de la iglesia vieja a la nueva, y dice la cifra, ¿no?, de lo que se le paga por haber hecho eso. Con lo cual ya sabemos que esos cuerpos estuvieron en un sitio y son trasladados a otro. Y han pasado muchos años, con lo cual, aunque utilice la palabra cuerpos, seguramente lo que buscamos ya no son cuerpos, lo que buscamos son restos esqueletizados y además de varias personas que podrán estar mezclados o no, no lo sabemos. Bien, la excavación. Bueno, en esta imagen, que está tomada con escáner 3D, por Ubícalo Ingeniería, es el compañero que nos hizo todo este trabajo, aquí vemos la iglesia, la sacristía al lado y una escalera que salía desde el suelo de la sacristía que baja a la cripta. La cripta es un espacio bastante pequeño, de 9 por 6 metros, que tiene esta escalera de acceso que hemos visto desde la sacristía y un único punto de conexión con el exterior, que es una ventana con rejas. Y al otro lado hay unos nichos, ¿no? Aparte del suelo hay unos nichos, un columbario pues que hace esa función funeraria dentro de la cripta. Cuando llegamos, el aspecto que tenía era esto, no había luz eléctrica y estaba todo pues lleno de esta especie de estanterías de madera, porque las monjas unos años antes lo habían arrendado a una editorial que lo utilizaba de almacén, no sé cómo, porque estaba con una humedad que no parece el sitio más propicio para tener papel, pero estaba muy abandonado cuando llegamos. Entonces, lo primero que hicimos fue poner luz, limpiar todo, retirar toda la madera que había allí y ya pudimos ver esa pared en la que estaban los nichos, 36 nichos, 6 filas, así desde el suelo hasta el techo. En esta zona, que estaba con una humedad horrible, ya veía el enyesado con el que estaba tapado, pues ya pudimos ver la forma, ¿no?, así que tenían los nichos. Y en esta esquina de aquí veíamos parte de una inscripción funeraria y pudimos ver que correspondía a un capellán, ¿no?, a estos capellanes que se enterraban con autorización de la familia. Y además, y luego en el suelo, pues podíamos distinguir lo que parecían, así señalizadas con baldosas colocadas de canto, algunas sepulturas, nos parecía que eran, ¿no?, en este suelo de baldosa de barro. Empezamos a trabajar de forma simultánea en ambos sitios, en el suelo y en los nichos, porque no sabíamos exactamente esos huesos que habían trasladado dónde estarían. Esto es una compañera de la Escuela de Restauración, ¿no?, descubriendo esas inscripciones funerarias. Había varias. Esto es al finalizar el trabajo, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 inscripciones funerarias, 6, que corresponden todas a capellanes, y los otros nichos que ahora veremos qué es lo que nos vamos encontrando dentro, ¿no? Por ejemplo, en algunos encontramos este tipo de enterramiento, un enterramiento en ataúd, veis la madera, y con un cuerpo dentro ya esqueletizado, en un estado de conservación bastante malo, un individuo adulto que ocupa todo el nicho. En otros casos veíamos varios enterramientos en el nicho. Aquí lo que veis, el uno
es una caja de madera que ocupa todo el ancho de la boca, es decir, de un enterramiento de una persona adulta, y luego 2 y 3, aunque han colapsado, son 2 ataúdes de un tamaño menor que estaban sobre este primer enterramiento, ¿no? O sea, aquí vemos ya un orden de enterramiento claro. Primero se metió este, después este y, por último, un tercer ataúd en el mismo nicho. En otros casos estaban vacíos, esto era como el pedestal de una pequeña cruz de madera, pero no hay ningún enterramiento dentro. Y otros, sobre todo los de la parte de abajo, los de la fila inferior, pues habían servido un poco como de basurero de la propia cripta, ¿no? Porque tenían restos de varios ataúdes, restos óseos tanto de humanos como de fauna, mucha tierra, pues los habían utilizado para meter ahí un poco desperdicios de la cripta. Bien, en el suelo. Bueno, empezamos abriendo las sepulturas y después fuimos abriendo, cuando vimos, ahora veis que no había correspondencia entre esa supuesta señalización externa y lo que había abajo, ya fuimos abriendo sectores más grandes, ¿no? Hasta que al final pues, excavamos todo el suelo. Estas son algunas imágenes de los compañeros excavando. Una vez que quitábamos la baldosa, la tierra era muy fácil de excavar, era un sedimento muy suelto y muy seco, nada parecido a lo que estáis excavando en Begoña. Y bueno, pues lo que teníamos que hacer era esos sectores, ¿no? Esta tabla de encofrar está separando 2 sectores diferentes. Ahora veréis mejor por qué lo hacíamos así. ¿Por qué lo hacíamos así? Porque digamos que la Iglesia nos había concedido permiso para hacer esta intervención con una condición, y era que no saliera nada de la cripta. Nada quiere decir ni siquiera la tierra de la excavación, nada de lo que excaváramos. Había que hacer el estudio ahí dentro también. Entonces, en un momento dado, pues estábamos así. La tierra que íbamos sacando, aquí estarían los compañeros, ¿no? Aquí excavando, aquí algunas mesas con los ataúdes que íbamos sacando. En un momento dado, pues aquí la excavación y aquí las mesas de laboratorio. Bueno, pues tuvimos que ir moviéndonos por la cripta a medida que trabajábamos, de manera que todo el mundo pudiera trabajar a la vez. Arqueólogos, antropólogos, restauradores, forenses, las técnicas del Museo del Traje, los que escaneaban las momias. Bueno, pues todo el mundo tenía que tener ahí su espacio. Aquí vais a ver varias imágenes del trabajo dentro de la cripta para que os hagáis una idea, ¿no? El trabajo de antropología. Si os fijáis ya en los huesos que hay en la mesa son muy pequeños, ¿no? Porque casi todo lo que estábamos encontrando, sobre todo al principio, eran enterramientos infantiles, como ahora veremos. Bueno, en el suelo lo que vamos a documentar son 3 niveles, aunque el primero y el segundo luego pudimos comprobar que correspondían digamos, a la misma fase, ¿no? A la misma cronología. Y el tercero sí que era diferente. El primer nivel se caracteriza por lo que hemos llamado cementerio infantil, son todo enterramientos infantiles, lo que estáis viendo en la foto son todo niños, la mayoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, veis varios depositados sin ataúd directamente en el suelo de la cripta y luego algunos ataúdes de diferentes tipologías. Esta es otra imagen en la que vemos pues estos ataúdes, que además no hay ningún orden, no hay ese orden que puedes esperar en un cementerio con ciertas filas o una disposición parecida. Unos están orientados norte-sur, otros este-oeste, y en medio de esos ataúdes pues distintos enterramientos de niños sin ataúd. Más imágenes. Aquí esto que pone 18 es una acumulación de huesos revueltos, eso no es ni un niño ni un ataúd, esos son diversos restos óseos de distintos individuos ya mezclados y concentrados en una zona, una concentración ósea. Y estas serían pues el dibujo arqueológico de todo lo que nos encontramos en esos 2 niveles. Alguna imagen más para que os hagáis una idea, ¿no?, de la superposición y el buen estado de conservación de los restos óseos. Pero no solo encontramos restos óseos, porque dentro de los ataúdes encontramos que muchos de los cuerpos se habían momificado. Aquí veis, pues este es uno de los ataúdes. Al abrir la tapa encontramos una hoja de palma trenzada, muy bonita,
Y el cuerpo del niño, pues veis cómo está el pelo, la piel, esta corona de flores, que serían frescas, supongo, en su momento, ahora eran unas flores secas, y este vestido con, bueno, pues bordados, ¿no? Así su decoración. En total, encontramos un mínimo de 496 niños representados en la cripta, entre lo que encontramos en el suelo y en los nichos y lo que encontramos articulado, es decir, en su posición original, esos ataúdes y esos cuerpos completos, y lo que encontrábamos desarticulado y ya movido. Esto lo que nos está hablando es de un uso muy intensivo de la cripta y muy específico, ¿no? Solo enterramientos infantiles. Y esta es la distribución que vemos entre los que tenían ataúd y sin ataúd. Vemos que hay tanto en los nichos como en el suelo, mayoritariamente no tienen féretro ni nada, ¿no? Luego ya veremos un poquito más sobre el cementerio infantil. El perfil demográfico es el siguiente, sobre todo hay niños menores de 1 año, pero hay representación hasta los 6 años de edad. Y ya pasaríamos a ver lo que había en el nivel 3. Debajo de ese cementerio infantil, unos centímetros más abajo, seguimos encontrando enterramientos, pero muchos menos, y todos de adultos. Aquí vemos alguna imagen de esos féretros que se han conservado relativamente bien. Y esta es la distribución, como veis, muchos menos enterramientos de adultos en el suelo. Y estas son algunas imágenes, como podéis ver, el estado de conservación de los restos óseos no tiene nada que ver, están prácticamente deshechos. Aquí vemos parte de los huesos largos, de las tibias y parte del cráneo, pero todo lo demás prácticamente ya ha desaparecido. Cuanto más profundo bajábamos en el suelo de la cripta, más humedad había y peor era el estado de conservación de los restos. Bien, sobre el cementerio infantil, que fue una sorpresa que nadie esperaba, ni siquiera las hermanas trinitarias, que 2 de ellas estaban todos los días con nosotros en la cripta, no daban crédito, ¿no? Porque de Cervantes, digamos, que habían escuchado hablar toda la vida, en su vida monástica, ¿no? Algunas entraron muy jovencitas y ahora eran mayores, y ya sus antecesoras les habían hablado de Cervantes, pero de los niños nadie les había hablado, era una auténtica sorpresa para todos. Entonces fuimos a los libros de difuntos, los mismos a los que habíamos encontrado donde estaba inscrito Cervantes, su mujer, etcétera, etcétera. En los libros de difuntos no están los niños. No están los niños. Fueron enterrados y nadie les registró. Sin embargo, en el libro de bautismo vamos a encontrar el nombre de 2 niños. ¿Por qué? Porque 2 de los niños aparecen identificados. Uno de ellos porque en el nicho, dentro del ataúd, encontramos esto, un bote de plomo y dentro este bote de cristal y dentro este papel perfectamente conservado en el que pone aquí yace el niño José Trinidad Ribelles y Goya, el hijo, Trinidad Ribelles y Goya, hijo de y el nombre del padre. No ponía una fecha, pero en las partidas de bautismo ya pudimos ver que correspondía a 1843 y en 1849 se entierra este niño que entre sus vestimentas tenía este papel en el que pone Eduardo María de Surecalday. Con estos nombres encontramos las partidas de bautismo y se pudo reconstruir una compañera, bueno, y Jorge Teulón, el padre Jorge Teulón, que es habitual colaborador de Aranzadi, pudieron reconstruir digamos, el árbol genealógico de estos 2 niños, que eran 2 niños de buena familia y que vivían muy cerca de la cripta, en el mismo barrio de Las Letras. Bueno, aquí vemos otras imágenes de otros enterramientos infantiles, que según nos decían las compañeras del Museo del Traje, estas palmas, estos trajes con este tipo de tejido y estos zapatitos, pues nos están hablando de esto no lo podía tener, está hecho, es profeso para este niño, no lo podía tener cualquier persona en esa época, ¿no? En el siglo XIX en Madrid. Y aparecen algunos elementos asociados a los niños, a modo de ajuar, pues jarritas y cuencos pequeños, un juguete como una peonza y algunos textiles, como estos zapatos de taconcito que lleva una de las niñas y estas gasas y lazos que nos hablan de ese estatus, ¿no? De niño, de infancia y de estatus. Pero además encontramos estos otros niños. Este está enterrado boca abajo en el suelo,
Estos dos, lo que señalo aquí con estas flechas es unos pequeños alfileres que seguramente sujetaban la tela con la que estaban envueltos, que no estaban vestidos, ¿no?, con esos ropajes que tenían los otros. Aquí un enterramiento simultáneo, dos niños de una edad parecida y que están prácticamente tocándose, ¿no?, que parece que fueron enterrados al mismo tiempo. En los nichos también encontramos ese tipo de enterramiento, ¿no?, sin ataúd. Vemos un enterramiento infantil con ataúd al fondo del nicho y un enterramiento, además, cubierto de cal, sin féretro. Y otro ejemplo aquí abajo. Es decir, estamos teniendo, resumiendo, tenemos dos patrones de enterramiento y dos tipos de niños. Tenemos un enterramiento muy cuidado, en ataúd, con una ropa especial, a un niño con esas hojas de palma, un niño que fue velado y dejado por su familia en el cementerio, aunque sin inscribir. Y por otro lado tenemos un montón de niños sin ataúd que fueron enterrados sin mucho cuidado, porque vemos ese boca abajo, vemos esas superposiciones, y que también fueron enterrados en la cripta. ¿Qué explicación hay a todo esto? Pues tampoco os penséis que tenemos la explicación exacta, ¿no? Pero a la conclusión a la que hemos llegado es que están pasando dos cosas en este momento, que claramente es siglo XIX, porque la cultura material que acompaña a estos niños, estas vestimentas, así lo decían, y las partidas de bautismo también. Lo que está pasando en este momento es que en Madrid se está denunciando el abandono de cadáveres de párvulos, de cadáveres de niños, a las puertas de las iglesias. Hay una mortalidad infantil muy alta y la gente, o por no pagar los derechos de entierro, o porque, bueno, es lo que porque los cementerios cada vez estaban más lejos de las ciudades, que ahora lo vamos a ver, pues se están abandonando. Y este párroco, el de la iglesia de San Ginés, que está muy cerca de las Trinitarias, lo está denunciando en las mismas fechas. Y luego, como decía, los cementerios se están alejando de las ciudades. Desde siempre la gente se entierra en la parroquia, en el barrio en el que ha vivido, ¿no? Tú creces en las grandes ciudades, Tú creces en el barrio de San Sebastián y te bautizan en San Sebastián, te casan en San Sebastián y cuando te mueres te entierran en San Sebastián. Pero a partir de la Ilustración, porque eso a nivel higiénico y sanitario pues no es sostenible con el crecimiento de las ciudades, se está empezando a legislar para que los cementerios se vayan fuera. En Madrid, el cementerio del norte y del sur son construidos a principios del 19. Hay que recordar que en las Trinitarias no estaban permitidos los enterramientos y, sin embargo, las monjas están consintiendo que estos enterramientos se hagan así, aunque no se registren. Y creemos que tiene que ver con una resistencia cultural a llevarse a esos niños que fallecen lejos de la familia. Y, bueno, pues que haya un consentimiento entre familias y convento para que eso sea así en este momento. Una cosa que hay que comentar y que es muy llamativa de la excavación que llevamos a cabo en Trinitaria respecto al cementerio infantil es que todos los niños, o casi todos, presentaban signos compatibles con una enfermedad que se llama raquitismo. Y aquí en esta imagen podemos ver, bueno, pues esto es un grupo de las costillas de un niño que tiene, esto se llama el rosario costal, el final de las costillas está muy inflamado y estos son varios huesos largos de las extremidades superiores e inferiores y vemos que bueno, pues están curvadas y con las diáfisis los extremos, que es por donde crece el hueso, que está creciendo de forma desordenada. Y esto se debe a una deficiencia de vitamina D y calcio. La vitamina D la sintetizamos a través de la piel, ¿no? Y de la radiación solar, y el calcio lo ingerimos con la dieta. Los niños muy pequeños a través de la lactancia y los niños más mayores a través de la dieta. Es decir, que todo lo que tenga que ver, las variables bioculturales que tengan que ver con la insolación y con la ingesta, pues estarán afectando a los niños de la cripta. Los niños de la cripta, aquí vemos dos imágenes más, una radiografía de huesos sanos y una radiografía de huesos raquíticos, ¿no? Podemos comparar cómo está mucho más traslúcido y mucho más desordenada la trabécula del hueso enfermo. Y aquí lo que es importante es que tanto los niños de los nichos como los del suelo, como los que están dentro de ataúdes, como los que están sin ataúd, presentan raquitismo. Es decir, es algo transversal a la muestra. Algo está pasando con los niños que viven en el centro de Madrid en el siglo XIX.
vemos que es muy llamativo. 60% de presencia de raquitismo en trinitarias comparado con otros, estos son todo ejemplos de Inglaterra y no sé si hay alguno de Estados Unidos, que son poblaciones que están más al norte, es decir, que la presencia de raquitismo, al tener menos facilidad de contacto con el sol, debería ser mayor y, sin embargo, no es así. Bien, ¿cuáles son las condiciones de vida en la infancia madrileña que justifiquen esta frecuencia? Bueno, pues hay algunas explicaciones que podemos dar. Por un lado, hay varios factores históricos en el siglo XIX que están haciendo que haya una situación de hambre y una situación de hacinamiento, ¿no? Que se están produciendo las migraciones del campo a la ciudad. Esto es pues una nota que nos dice que a finales de 1853 un periódico madrileño publicaba la situación de una casa en la que en 480 metros vivían casi 200 personas. Se debían estar dando situaciones un poco llamativas en este sentido. ¿Por qué? Porque Madrid en ese momento tenía la cerca de Felipe IV, perdón, es decir, la muralla estaba impidiendo el crecimiento de la ciudad. Muy poco después ya se va a tirar, ¿no? Y esto va a cambiar con los ensanches, etcétera. Pero estamos justo en el momento previo en el que había este problema de hacinamiento. Una cifra que nos habla de estos problemas que se están dando en Madrid es esta: el número de expósitos de niños abandonados, cómo crece a lo largo del siglo XVIII y XIX, fijaros qué cifras, ¿no?, de niños abandonados en la Inclusa de Madrid. Los niños de la cripta no son de la Inclusa, eso lo sabemos, pero que se estén abandonando tantos niños nos habla de la situación difícil en la que están viviendo los adultos, ¿no? Y además, una cuestión que desconocíamos hasta que empezamos a investigar este tema era lo extendida que estaba la práctica del ama de cría, de la crianza mediante nodrizas, tanto en las clases populares como en las clases altas. Era algo que estaba súper extendido. Y aquí podemos ver el anuncio, ¿no?, pues anuncios en el diario de Avisos de Madrid que se anunciaban, ¿no? Era la profesión más extendida entre mujeres en ese momento. Y en el siglo XVIII y siglo XIX se está viendo que esto es problemático, porque la lactancia materna exclusiva a partir del 6º mes ya no es suficiente para la nutrición del niño. Con lo cual, una nodriza que se puede tirar años amamantando a distintos niños ya no es capaz de nutrir de forma adecuada a esos niños. Por eso se están pues denunciando y escribiendo desde el mundo médico estos tratados en contra del uso de nodrizas, ¿no? Y aquí vemos un cuadro inglés de esa época que habla pues eso de la nodriza como la muerte. Bien, esto era una sorpresa, el cementerio infantil que nos encontramos y que nos llamó mucho la atención, nos llamó mucho tiempo y que luego la investigación tuvo que seguir para llegar hasta estas explicaciones que os he podido dar, pero estábamos buscando a Cervantes. Así que continuamos viendo lo que pasaba en ese tercer nivel en el que solo aparecían individuos adultos. Vemos que había hasta 51 distribuidos había hombres y mujeres y distribuidos entre nichos y cripta en posición original y también desarticulados, ¿no? Eso mismo que pasaba con los niños, que nos habla de un uso pues bastante importante, uso funerario de la cripta. Algunos ejemplos en los nichos. Vemos que lo que encontramos eran a los capellanes, ¿no? Aparte de porque teníamos las inscripciones, los que tienen la inscripción no los abrimos, pero otros que no tenían inscripción sí que los abrimos, estos que eran así, que este formato tan grande, y pudimos ver, estas son las fechas del siglo XVIII que se pueden ver en las inscripciones, que correspondían también a capellanes, porque pues tenían esta vestimenta que claramente les identificaba. Y en el suelo, no tan bien conservado, claro, también pudimos ver un féretro, el número 2, que ahora podremos ver, en el que la vestimenta corresponde también a un capellán
y que por el tipo de vestimenta podemos ver que correspondía al siglo XVIII. Ahora hablaré de la vestimenta un poco, de lo que nos explicaron las compañeras del Museo del Traje. Bien, con lo cual tenemos un cementerio infantil, tenemos unos enterramientos del siglo XVIII que corresponden con los capellanes y suponemos que con otra gente que tenía que ver con la familia, que eran los que podían enterrarse en esa época, y más abajo vamos a encontrar lo que llamamos la reducción 32. Recordemos que los 17 cuerpos inhumados en la iglesia primitiva entre 1612 y 1630 fueron trasladados en 1697 a la cripta de la iglesia nueva. Bien, en esta esquina, la última que abrimos, encontramos esta reducción. ¿Veis? De forma cuadrangular. Aquí había unos tablones de madera, suponemos que del cajón, donde estaban metidos estos huesos desarticulados de varias personas que se apoyan directamente en el geológico, en el suelo natural de la cripta, y que tenían por encima este ataúd que acabamos de ver que tenía a esas vestimentas compatibles con un eclesiástico y que eran del siglo XVIII. Bien, dentro estas son algunas imágenes de esa reducción, ¿no? Cómo el féretro 2 apoya en esta reducción. Otra imagen desde arriba. El corte transversal del suelo de la cripta y vemos cómo lo que aparece más abajo y, por tanto, más antiguo dentro de la cripta es esa reducción. Y vamos a ver que tiene unos materiales que podemos adscribir al siglo XVII, que es el siglo que nos interesa. Por un lado, una moneda, 16 maravedíes de Felipe IV, que aquí podemos ver restaurados y que fue estudiada esta moneda por un numismático de la Universidad Autónoma de Madrid. Y también, imbricados entre los huesos, había parte de una vestimenta, veis aquí este tejido, que las compañeras del Museo del Traje pudieron reconstruir en cierta manera, remontar, identificar, y había una estola, una casulla y todo ello de otro clérigo. Y que nos decían que eran paños del siglo XVII. La explicación que nos van a dar, que nosotros desconocíamos, es que entre el siglo XVII y XVIII, con la llegada de los Borbones, va a haber muchos cambios a nivel también de vestimenta, porque se va a cambiar, entre otras cosas, la medida de los telares y por lo tanto, los paños con los que se trabajan para hacer grandes vestimentas, como serían las túnicas, ¿no son túnicas la palabra? No te digo. La toga de los clérigos eran más grandes, con lo cual podían distinguir, si hubiera sido vestimenta, distinguir entre el siglo XVI y XVII, hubiera sido más complicado, pero entre el siglo XVII y XVIII, al parecer, hay elementos bastante identificatorios a nivel textil que permiten diferenciar las cronologías. Y esto todavía corresponde al siglo XVII. Bien, el estudio antropológico, aquí vemos a antropólogos y forenses del equipo, el estudio antropológico de los restos que estaban formando parte de esta concentración de huesos, pues se va a ver bastante limitado por el estado de conservación deficiente, ¿no? Ya he dicho que cuanto más abajo, peor era el estado de conservación. Y aquí, pues había algunos elementos así, ¿no? De fragmentos de huesos de las extremidades, pero también pues había mucho fragmento así, muy húmedo, que aunque intentamos secarlo, esto es imposible remontar y reconstruir, ¿no? Aún así, pudimos ver que había al menos 5 individuos infantiles representados por la repetición del radio, ¿no? del hueso del antebrazo de distintos tamaños y del mismo lado, y un mínimo de 10 adultos representados por el hueso frontal, este hueso del cráneo, que se repetía 10 veces. Y de esos 4 frontales, que es justamente uno de los huesos donde puede verse que es dimórfico, es decir, que puede haber diferencias en su morfología entre hombres y mujeres, pues nos permitió ver que al menos 4 serían masculinos, correspondientes a varones.
Con lo cual, el resumen del estudio antropológico de esa reducción es que habría un número mínimo de 5 niños, un número mínimo de 10 adultos y de ellos al menos 4 serían varones y 2 mujeres y el resto pues indeterminados, ¿no? Si comparamos esto con el resumen de las 17 personas que se buscaban trasladadas de una cripta a otra, pues sería este. Habría 6 niños, 11 adultos, de los cuales 6 serían hombres y 5 serían mujeres. Esta es la lista de las personas, ¿no? Es el libro de difuntos al que fuimos y pudimos ir sacando registro a registro las personas que fueron enterradas entre 1612 y 1630 y aquí podemos ver las fechas de las que murieron, aquí podemos ver los nombres y algunas observaciones, ¿no? El primero que se enterró, que había un clérigo, ¿no? Que esto es fundamental para justificar esa vestimenta que estábamos viendo ahí, y también estaba pues, Cervantes y su mujer Catalina Salazar, y los niños identificados como párvulos. La conclusión del estudio antropológico es que los datos antropológicos de la reducción 32 y los datos de las personas que se están buscando son compatibles y que ante la suma de compatibilidades y la ausencia de discrepancias de toda la información documental, arqueológica, antropológica, podríamos considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en la cripta se encuentren algunos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Es decir, es imposible identificar a Cervantes y esa mano que estábamos tratando de buscar y esa dentición que tratábamos de buscar y esa columna vertebral que tratábamos de buscar porque no hay, porque el estado de conservación ha hecho que no haya ni un solo hueso de mano y tenemos 26 huesos en cada mano y hay este número de personas, pero es imposible identificar a Cervantes con criterios antropológicos debido al estado de conservación, pero que toda la historia, digamos que cuadra, ¿no? Digamos que todo el círculo se puede cerrar. Esto que nos decía José Manuel Lucía Mejías, que es un cervantista, nos decía que lo que habíamos hecho era un viaje del mito a la persona con esta búsqueda de Cervantes. Y si reconstruimos un poquito cuál era todo lo que hemos visto en la cripta, hemos visto que se empieza, lo que nos dice la documentación, la arqueología y la antropología es que se empieza a usar la cripta en 1697 con la reinhumación de los enterramientos que venían de la cripta anterior, que durante el siglo XVIII va a estar utilizado por las familias y los capellanes, como podemos ver en esos enterramientos en suelo y en nicho compatibles con esta información, y que en el siglo XIX estos niños perdidos van a ser enterrados en la cripta, ¿no? Con el consentimiento de familias y convento y de una manera, digamos, un poco clandestina, ¿no? Parece que todo esto son elementos separados y, sin embargo, nos hizo mucha ilusión cuando averiguamos que Trinidad Ribelles, el niño, ¿no? Que fue enterrado con esta inscripción, era nieto de José Ribelles, pintor de cámara de Fernando VII, que en 1819 va a realizar unas láminas para el Quijote y que finalmente Cervantes y los niños de la cripta pues van a estar relacionados de alguna manera, ¿no? Lo que andábamos buscando y que encontramos de esta manera, digamos que un poco decepcionante, y lo que no buscábamos y que nos va a dar muchísima información sobre la historia de Madrid y las condiciones de vida del Madrid del 19. Y esto es todo. Ah, muy bien. Ahí. Nada, tenéis la oportunidad de hacer cualquier pregunta. Bebe agua, Almu. Gracias. Cualquier pregunta que tengáis, podéis levantar la mano y os pasan el micrófono, ¿vale? Claro. Perdón.
porque está cerrado, ¿no? ¿Cómo lo abrís? Ahora, esta vez ahora sí. Yo quería saber, porque en los pueblos hubo siempre la costumbre de enterrarlo, no dentro de la iglesia, algunos igual sí, pero siempre el cementerio estaba pegado a la iglesia y una de las paredes era la de la iglesia, ¿no? Pero luego, cuando han estado arreglando la más antigua catedral de Vitoria, la de Santa María, yo entonces estuve con unos alumnos visitando las obras, porque había unas horas y un tiempo que se podía ver, y estaba todo el suelo lleno de, porque habían abierto, y estaba todo lleno de la forma donde habían estado los ataúdes. De momento los habían sacado y luego no sé lo que habrán hecho, si los habrán vuelto a meter, pero como tenían que reforzar los pilares de la iglesia, de la catedral vieja, que llamamos, pues tuvieron que sacarlos. Entonces hablaban de como del siglo XIX, como que todavía se hacían enterramientos, pero yo pienso que en el siglo XIX la población de Vitoria o de cualquier capital de provincia, hombre, Soria igual no, pero Zaragoza, pues la población sería inmensa para enterrarla en las parroquias. ¿Cuándo se empezó a hacer oficialmente los cementerios fuera de las ciudades y fuera de las iglesias? Bueno, la normativa, digamos, empieza con Carlos III al final y están durante todo, o sea, se tiene que reforzar, ¿no? Vemos que… ¿Carlos III qué siglo me habla? Te hablo de finales del XVIII. Y luego, en el siglo XIX, hemos visto que se refuerzan esas normativas, ¿no? Es como que hay que… yo creo que lo que está pasando es que es una normativa que cuesta que se implemente. Y, claro, habría que estudiar luego para cada ciudad exactamente si luego se sacan como normativas más específicas para cada sitio. Pero, claro, a lo mejor hay gente que tiene derechos sepulcrales familiares que no quiere renunciar a ellos, ¿no? y que se esté utilizando durante más tiempo. Pero en Madrid, desde luego, lo que hemos podido ver es que hay una resistencia a obedecer y que esos cementerios quedaban muy lejos y la gente pues no acostumbraba a ir tan lejos, ¿no? Había mucha gente que hacía vida en un entorno muy cercano y que va a costar que eso se hiciera así. Pero desde luego a principios del XIX debería ya obedecerse, pero bueno, como aquí hemos visto que no se hace, pues me imagino que en Vitoria pasaría una cosa parecida. Sí, pero bueno, no siempre comparar Madrid con Vitoria. Y cuando hablas de nichos, y es en el suelo, no son los nichos que ahora inventaron, ¿no? De hacerlos en la pared. Es que sí, son los mismos nichos. Hay nichos o columbarios, se llama a una pared en la que todos son huecos o quedades para… ¿Así se llaman los columbarios? Sí. Ah, no sabía, de los de la pared. Sí. Y luego los que hay, por ejemplo, en una catedral, en las paredes, o sea, las de fuera, pero no fuera, dentro, ya de grandes personajes de la familia, no ya las capillas, que eso sí, compraban los derechos y las familias tenían cada uno su capilla, las nuevecas, pero esos otros que están así, entre columnas, que están así y que también son de personajes famosos, ¿esos que compraban el sitio? Sí, en la misma iglesia de las Trinitarias, por dentro de lo que es la iglesia, hay varias de estas pequeñas capillas que aquí abajo tiene enterramientos de algunas de estos marqueses de la Laguna y de sus descendientes que están, bueno, pues que tienen como estos lugares privilegiados dentro de la iglesia. Claro, normal. Pero es que luego entre esas capillas había trozos que también habían enterrados, pero gente también importante, porque tenían unas capas de piedra labradas preciosas y las tienen. Ahí, bueno, lo que no sé, en muchas iglesias que vemos esas bonitas sepulturas y lápidas en el suelo, lo que no sé es qué quedará debajo, porque es verdad que muchas iglesias a lo largo de los últimos años han metido calefacción radiante y otras cosas y muchas iglesias ya han sido vaciadas, ¿no? Aunque nosotros todavía veamos esas lápidas y esas señalizaciones externas. Respondiendo a has preguntado sobre de Vitoria,
En el caso de Bilbao, por ejemplo, que se puede asemejar más al de Vitoria, en Bilbao se habilitaron los primeros cementerios en 1813, tanto en Bilbao como en Begoña, para que te hagas una referencia. Los primeros cementerios se construyeron fuera de los templos en 1813. 1813. Sí. ¿Y el último cementerio que estaba en las de Mayona, en las escaleras de Mayona, ¿cuándo es el comienzo? Porque al final ya... El comienzo es 1830. 1830. Sí, el primero de Bilbao fue en las huertas del convento de San Francisco, donde hoy en día está la Plaza del Corazón de María, y luego se queda pequeño y se hace el de Mayona hacia 1830. ¿El cementerio cuándo empieza? ¿Qué año? En 1902 se inaugura. Sí. Ah, es que yo ahí tengo tíos del año 19. Menos mal que me sé todas las respuestas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. ¿Se oye? Yo seguí un poco en los periódicos, pues como mucha gente, cuando se estaba haciendo esto, y recuerdo una foto de un ataúd Mira, que tenía una... Esa. Eso parecía... Como que decían que era de él, no sé qué. sí, es que aquí hubo, bueno, ahí pone MC. Entonces, cuando salió este trozo de ataúd de uno de los nichos, esos en los que veíamos que estaba todo un poco revuelto, bueno, pues hubo un poco de ¿qué está pasando aquí? A ver si hemos encontrado el sepulcro de Miguel de Cervantes. Lo que pasa que luego, además, si no fue el primer día, fue el segundo, acabamos de empezar. Y esto, digamos que se filtró un poco a la prensa, porque nosotros no hubiéramos querido sacar esta foto hasta no tenerlo un poco analizado. Y fue precipitado el que esto se anunciara. ¿Por qué? Porque luego pudimos ver que las medidas corresponden a un ataúd infantil. Todos los ataúdes infantiles que tenían esta morfología, los que no eran tipo cartón, los que eran así de madera, eran un poco más anchos en la parte de delante y un poco más estrechos en la parte de atrás. Esto sería la parte de delante de un ataúd infantil. Los ataúdes adultos eran mucho más anchos que este. Bueno, no tiene una escala esta foto, pero no correspondería. Pero sí fue, fue un momento, ahí en la cripta cuando salió esto, sí. ¿Es madera? Es madera y tachuelas de metal, sí. Que lo de arriba parecía como arcilla pelotonada. No, bueno, es que está un poquito deteriorada ya la madera, pero esto apareció en uno de los nichos en los que había muchos restos revueltos y no estaba asociado específicamente a ningún esqueleto, ¿no? Era como ya de un ataúd que estaba movido, infantil. Pero no se encontraron los restos de Cervantes. Ay, no me digas eso. Bueno... Es que es normal. No, sí, no, es normal, pero que aparezcan en ese estado de conservación que no nos ha permitido identificarlos. Pero bueno, otros... A ver, ¿de qué familia tenéis su ADN? No, esto era una cosa que se sabía desde el principio, que no había... O sea, Cervantes tuvo una hija que no tuvo descendencia. Entonces no podríamos buscar a los descendientes de Cervantes, sino que habría que buscar a los ascendientes, exactamente, y solo había una oportunidad en Cabra, en Córdoba, pero también bastante complicada. Entonces, esto se sabía desde el principio que esto no consistía en genética, esto consistía en identificar unos restos óseos que estuvieran bien conservados y que presentaran esas características físicas que son identificatorias. Por eso, eso es lo que hubiera... pues lo que hubiera dado el resultado que esperábamos. Pero bueno, algunos de esos fragmentos de esas 17 personas que están en esa caja de reducción corresponderían a Cervantes, pero hasta aquí podemos decir. No, el ADN no podía ser porque se ha descubierto en el siglo XX, o sea que... Vale, ¿alguna pregunta más por ahí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí atrás tenemos una. Hola, buenas tardes. ¿Es normal que en un proyecto arqueológico como este os salgan proyectos en paralelo, es decir,
otros proyectos? Perdona, que no te entendí. ¿Es normal que en un proyecto con un objetivo que era descubrir los restos de Cervantes os puedan salir otros proyectos? ¿Es normal, es habitual? Bueno, no es lo habitual, ¿no? Nosotros en Aranzadi tenemos como proyectos muy diferentes y de este tipo, así como de búsqueda específica de una persona, pues hay algunas veces, pero no es lo normal. Sí que se van haciendo. En la Universidad de Barcelona ha tenido, ahora es que no me acuerdo el nombre del noble que buscaban, pero que también dio resultados positivos. Una persona que estaba vinculada a este proyecto luego estaba buscando los restos de Quevedo, ¿no? Me parece que es lo último que han estado buscando, no sé con qué resultado, porque se metió la pandemia en medio y ya no sé si se pudieron retomarlo. Bueno, yo me acuerdo con Aranzadi que fuimos a abrir, a petición de otras hermanas, fuimos a buscar los restos del almirante Oquendo, que estaban supuestamente localizados en una iglesia. Hicimos como una inspección para ver si había compatibilidad de sexo y edad entre los restos que estaban ahí. Alguna petición de este estilo puede haber, pero digamos que un arqueólogo o un antropólogo se encuentra con un proyecto de estos, pues alguna vez, ¿no? O, vamos, que si no llega a cruzarse esto de Cervantes, pues igual muchos de los compañeros del equipo nunca hubieran hecho algo así porque están más vinculados a las fosas de la Guerra Civil o arqueología de otro tipo. Pero vamos, que si surgen otros proyectos, Aranzadi estaremos encantados de volver a intentarlo. Yo me refería en el mismo proyecto, es decir, que acometiendo un proyecto surgiesen otros en paralelo. Bueno, Los niños del cementerio es un proyecto en sí mismo que surgió a raíz de buscar a Cervantes. Por eso. Porque luego después pudimos eso es normal, hablar eso es con el habitual. ayuntamiento para que no era ampliar este proyecto porque era como un poquito distinto, pero que nos ampliara la financiación para poder hacer algo con esos niños que en principio estuvieron como apartados porque no era lo que se buscaba, y poder profundizar un poco en su estudio. Tampoco mucho porque pues como no se podían sacar de la cripta, pues el estudio fue muy limitado y vamos, que hicimos lo que pudimos en el tiempo que pudimos, se documentó todo, lo mejor que pudimos con escáner, hicimos algunas radiografías, etcétera, y luego nos pidieron que volviéramos a meter todo, aunque estaba ordenado y clasificado y tal, pero volver a meterlo todo dentro de los nichos y lo volvieron a tapiar. Así que ahí ya no hay más. Fue un proyecto que salió un proyecto llevó a otro, pero de muy corto recorrido. Esto te lo llevas a la universidad, vamos, y salen 3 tesis doctorales. Pero bueno, pues este proyecto tenía estas características y estas limitaciones y bueno, pues esto es lo que se pudo hacer. Limitó el proyecto las condiciones que había puesto la Iglesia para dejarnos actuar, que era que nada saliera de la cripta. Y bueno, pues esto era yo creo que la Iglesia puso esa condición pensando en Cervantes. A ver si encuentran a Cervantes, y esta iglesia, las iglesias del centro de Madrid ardieron en la Guerra Civil y la de las Trinitarias no, porque se respetó que ahí estuviera Cervantes. A ver si con todo el tiempo que lleva Cervantes aquí ahora le encuentran y se lo llevan a no sé dónde. Entonces, pensando en eso, pusieron una cláusula que luego nos limitó todo el proyecto que podía haber salido referente al cementerio infantil. Pero bueno, ya esto lo sabíamos cuando empezamos y bueno, pues hay que respetar también la voluntad de la Iglesia y la tranquilidad de las monjas trinitarias, que no hay que olvidar que son unas monjas de clausura que tuvieron durante varios meses pues a todo ese equipo ahí metido. Hubo una cordialidad y una relación fantástica con ellas, pero que estaban deseando recuperar su tranquilidad también.
Pues lo que es la excavación fueron 5 semanas. 5 semanas seguidas, sin parar. Y luego ya paramos un poco y volvimos para hacer el estudio infantil pasados unos meses, cuando ya pudimos solucionar un poco el tema de permisos y con el ayuntamiento, etcétera. Y estuvimos pues algunas semanas más, tampoco mucho tiempo más. Sí, no sé si llegaría a 1 mes, 2 meses más. Y ya un equipo mucho más reducido, claro. Vale, pues si no hay nada más preguntas, pues es que recasco Almudena y recordar que la semana que viene tenemos la última de las conferencias que tiene que ver con el proyecto del cementerio de Begoña, que viene el martes que viene, día 21 a las 7, Nico Grant. ¿Vale? Pues que recasco. Qué bien.